Y los ateos nos preguntan, ¿existe Dios? Nosotros decimos, claro que sí. Y si existe, ¿por qué permite una cosa tan espantosa? ¿Dios no lo podría impedir? Cuando golpean... Percibía el sufrimiento de la gente, pues todos, de una forma u otra, enfrentan dificultades. Ya sea por secretos que avergüenzan, miedos que debilitan o enfermedades que agobian, el sufrimiento es una realidad compartida. Según estadísticas, un porcentaje significativo de la población padece depresión, trastornos bipolares, fobias o ansiedad, lo que confirma que estos desafíos emocionales son clínicos y reales. Gebel reflexionó sobre el origen del sufrimiento, remontándose al jardín del Edén, donde una decisión pecaminosa trajo consigo las primeras consecuencias, el dolor del parto, el trabajo arduo para obtener alimento, en general, el dolor en todas sus formas, físico, emocional y espiritual. Sin embargo, destacó que la esperanza reside en la promesa de un cielo libre de sufrimiento. Mientras tanto, en la vida terrenal, el dolor es una certeza inevitable. El sufrimiento es un viaje que, tarde o temprano, todos deben recorrer. En mayo de 2014, un trágico incidente sacudió a Magdalena, Colombia. Un autobús que transportaba niños de la iglesia pentecostal explotó repentinamente. El estruendo se escuchó en varias calles, y el vehículo quedó envuelto en llamas. Testigos relataron que los niños, de entre 2 y 12 años, murieron calcinados, sin que nadie pudiera socorrerlos. Solo unos pocos mayores lograron saltar, aunque muchos sufrieron graves quemaduras. La tragedia dejó un saldo fatal de 32 niños fallecidos y 18 heridos de gravedad. Este caso es solo un ejemplo de las innumerables tragedias que involucran a niños, ancianos y personas inocentes. Ante situaciones así, Gebel comentó que es natural preguntarse por qué ocurren estos desastres a quienes aparentemente menos lo merecen. ¿Por qué no le sucedió a un grupo de adultos camino a un casino o a criminales en actividades ilícitas? ¿Por qué niños que regresaban de un campamento religioso tuvieron que enfrentar tal destino? Las tragedias, ya sean incendios devastadores, tsunamis o accidentes aéreos, generan preguntas difíciles. Cuando ocurren, algunos creyentes buscan interpretar el suceso como un mensaje divino, mientras que otros, especialmente los escépticos, se preguntan dónde estaba Dios en ese momento. Y llenos de preguntas, ¿dónde está Dios? El Dios que a lo mejor no buscan nunca. De repente, cuando se enfrentan al sufrimiento, arremeten contra Dios llenos de odio. Gebel señaló que estas dudas no son nuevas y que muchas personas solo piensan en Dios cuando enfrentan el sufrimiento. Recordó cómo, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las iglesias se llenaron de personas buscando respuestas. Sin embargo, también observó que, cuando todo marcha bien, la mayoría no se preocupa por su relación con Dios. Esta reacción ante el dolor es un acto reflejo. Cuando llega el sufrimiento, incluso aquellos que nunca han considerado la existencia de Dios empiezan a cuestionarlo. Gebel destacó que, en medio de la aflicción, es común que surjan teorías simplistas y erróneas. Algunos creen que tragedias como incendios o terremotos ocurren como castigo divino por burlas o pecados específicos. Sin embargo, él refutó esta idea, argumentando que si Dios castigara cada acto de burla o pecado con una catástrofe, la humanidad habría desaparecido hace siglos. Además, mencionó que, si Dios permitió la crucifixión de su propio Hijo, es absurdo pensar que actuaría con venganza inmediata ante pequeñas provocaciones humanas. También rechazó la creencia de que los cristianos están exentos de tragedias. A lo largo de la historia, muchos creyentes han fallecido a causa de enfermedades, accidentes o persecuciones. Incluso los mártires bíblicos sufrieron muertes violentas, lo que demuestra que la fe en Dios no es un escudo contra el sufrimiento. Misioneros han dado sus vidas por expandir el Evangelio, y su sacrificio no debe verse como un fracaso, sino como parte de un propósito mayor. Por lo tanto, la fe no funciona como un seguro contra desastres. Muchos suelen insultar y enojarse. ¿Dónde está Dios? Es que claro, después del dolor, la duda es un acto reflejo. Creer en Dios no significa estar libre de dificultades, sino encontrar esperanza y propósito en medio de ellas. Dicho esto, es momento de profundizar en el tema, ya que las preguntas continúan surgiendo. En primer lugar, cuando alguien se cuestiona por qué Dios permite ciertas cosas, es fundamental reconocer que se vive en un mundo caído. No se puede ignorar el sentido común en este contexto.
Si bien muchas personas confían en la protección de Dios, la mayoría igualmente utiliza el cinturón de seguridad al conducir. Del mismo modo, aunque se confíe en la protección divina del hogar, la mayoría opta por cerrar la puerta con llave. Esto se debe a que se habita un mundo caído. Nadie deja la puerta de su casa abierta sin supervisión ni permite que los niños jueguen en un parque sin cuidado alguno, bajo la premisa de que Dios los protegerá de cualquier peligro. Protege nuestro hogar, pero la mayoría cierra la puerta con llave. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. ¿Quién dice, deja la puerta abierta, deja que los niños retosen en el parque y nadie los cuide? ¿Quién los va a secuestrar? Si Dios los protege, nadie hace esa locura. No se actúa en contra de las leyes naturales de un mundo caído. Sin embargo, surgen preguntas como, ¿por qué, si había 2000 automóviles circulando bajo la lluvia en una autopista, el de un ser querido fue el único que derrapó y provocó una tragedia? ¿Por qué, entre tantas personas, a una en particular le diagnosticaron una enfermedad coronaria? ¿Por qué alguien que servía a Dios perdió a un ser querido por el COVID-19 cuando otros sobrevivieron? Aquí es donde entra en juego el sentido común. Por ejemplo, alguien que conduce a alta velocidad en una carretera resbaladiza corre el riesgo de sufrir un accidente, independientemente de su fe. Una persona que lleva una dieta poco saludable y no realiza actividad física expone su cuerpo a enfermedades. Las decisiones que se toman afectan la calidad de vida. Comer en exceso o descuidar la salud puede traer consecuencias. De la misma manera, una persona expuesta a un virus tiene altas probabilidades de contagiarse, pues se vive en un mundo caído. Durante la pandemia, la mayoría tomó medidas de precaución, pero aún así muchos se enfermaron en más de una ocasión. Las Escrituras dejan claro que las acciones de cada persona pueden influir en su salud y bienestar. La ley de la siembra y la cosecha, al igual que la ley de la gravedad, afecta a creyentes y no creyentes por igual. Si se suelta un objeto, caerá sin importar la cantidad de oraciones que se hagan para evitarlo. El sol brilla para justos e injustos, y la cosecha es tanto para quienes creen en Claro. Dios como para quienes no lo Que hacen. nuestras acciones pueden afectar nuestra salud o nuestra calidad de vida en la tierra. Nuestras acciones, eso es la ley natural de la siembra y la cosecha. La ley de la gravedad funciona para el cristiano y el ateo. Si yo tiro esta Biblia se va a caer. Por mucho que ore y declare que no se caiga, se va a caer porque la ley de la gravedad funciona para todos. El sol sale para buenos y malos. Y la cosecha también es De para hecho, buenos y malos. hay personas que no Conozco tienen mucha fe gente pero atea siembran que en siembra iglesias porque comprenden las leyes espirituales de la siembra y la cosecha. Las leyes naturales y espirituales operan de manera independiente de la fe de cada individuo. El consumo de tabaco, la promiscuidad, el abuso de sustancias, la glotonería y la negligencia en el cuidado personal tienen consecuencias directas y dolorosas. Dios no es responsable si alguien no usa el cinturón de seguridad o deja la puerta de su casa abierta. Los científicos también reconocen la conexión entre causa y efecto en el ámbito natural. Los principios que rigen la creación se aplican a todos, sin excepción. Siempre habrá quienes argumenten que conocen a alguien que llevaba un estilo de vida saludable, aún así, sufrió un accidente inesperado. Sin embargo, en lo que respecta a las acciones humanas, es fundamental tomar las precauciones necesarias para garantizar la mejor calidad de vida posible. Este es el primer punto que debe comprenderse: el mundo caído afecta a todos por igual. El segundo punto invita a reflexionar sobre la manera en que Jesús abordó esta misma pregunta. En Lucas 13, se le preguntó por qué Dios permitía ciertos eventos trágicos. En ese momento, dos hechos recientes generaban gran controversia: un acto de opresión política en el que soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa, incluidos mujeres y niños, y un accidente de construcción en el que una torre colapsó y causó la muerte de 18 personas. A Jesús se le pidió una explicación sobre estas tragedias. Su respuesta fue reveladora. En lugar de atribuir estos eventos a un castigo divino, explicó que las víctimas no eran más pecadoras que los demás. No se trataba de que Dios hubiera decidido castigar específicamente a esas personas. La torre pudo haber caído debido a un error en la construcción, algo que ocurre con frecuencia incluso en tiempos actuales. Si Jesús hubiese sido cuestionado sobre una tragedia moderna, probablemente habría respondido de manera similar. No se debe asumir que las víctimas de un accidente eran más culpables que aquellos que sobrevivieron. Tal vez el incidente ocurrió por una falla mecánica o por falta de mantenimiento, como suele suceder en muchas ocasiones.
Jesús aprovechó ambas tragedias para transmitir verdades eternas. Concluyó diciendo que, a menos que todos se arrepientan, todos morirán igualmente. Esto enfatiza la realidad de la mortalidad humana, nadie escapa a la muerte. Jesús enseñó que, en lugar de preguntarse por qué ocurrió una tragedia, es necesario aprender de ella y estar preparados para el día en que cada persona deba enfrentar su propio destino. Las catástrofes deberían servir como un recordatorio de la fragilidad de la vida. No se trata de vivir con temor constante a desastres naturales, accidentes o enfermedades, sino de estar conscientes de que la vida puede cambiar en un instante. Jesús enseñó que lo importante no es especular sobre las razones detrás de una tragedia, sino estar preparados espiritualmente para lo que pueda venir. Cuando se enfrenta el sufrimiento, es común que surjan preguntas sobre la voluntad de Dios. Muchos creyentes se preguntan qué deben hacer para aumentar su fe y recibir sanidad o cuál es la lección que Dios quiere enseñarles a través de la adversidad. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento son parte del mundo y afectan tanto a creyentes como a no creyentes. Dios nunca prometió una vida exenta de dificultades. Comprender esta realidad ayuda a reducir la frustración. La vida implica dolor, enfermedad y desafíos. No significa que se deba aceptar el sufrimiento con resignación, pero es esencial reconocer que estas experiencias forman parte de la existencia humana. En Juan 9, los discípulos preguntaron a Jesús si un hombre había nacido ciego debido a sus pecados o a los de sus padres. Hay otra historia similar en los evangelios. En Juan 9, los discípulos señalan a un hombre ciego de nacimiento y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Otra vez buscando quién es el culpable. Jesús respondió que no era consecuencia del pecado, sino que tenía un propósito dentro del plan divino. Los discípulos, al igual que muchas personas hoy en día, buscaban una explicación en el pasado, tratando de identificar una causa para el sufrimiento. Es natural querer encontrar culpables, pero Jesús redirigió la atención hacia el futuro, destacando que incluso el sufrimiento puede ser transformado y redimido para la gloria de Dios. Este es el mensaje central de Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cada acontecimiento, incluso los más dolorosos, pueden ser utilizados para un propósito mayor. Un evento aislado puede parecer negativo, pero Dios tiene el poder de transformar la historia y dar un desenlace que redima incluso las circunstancias más difíciles. Por ello, se debe confiar en su soberanía y propósito en todo momento. El ser humano, en su naturaleza más profunda, anhela la redención en cada historia. No disfruta de los finales abiertos que sugieren una continuación interminable ni de aquellos en los que el villano se alza con la victoria. La humanidad desea que el desenlace reivindique cada sufrimiento, que el bien prevalezca sobre el mal y que las dificultades encuentren un propósito mayor. Muchas veces, al enfrentar situaciones adversas como la enfermedad de un hijo o un diagnóstico devastador, las personas se preguntan, ¿qué quiere decirme Dios con esto? Sin embargo, el apóstol Pablo responde en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto no significa que la aflicción durará solo unos días o semanas, sino que, comparada con la eternidad, incluso una vida de 70 u 80 años es insignificante frente al peso de gloria que está por venir. Comprender esto permite, en primer lugar, aplicar el sentido común, en segundo lugar, reconocer que Dios no es un seguro contra incendios ni una garantía contra enfermedades. Además, es fundamental aceptar que se ha formado una generación de creyentes que solo ven a Dios en las promesas, pero no en el proceso. Este grupo acude al templo los domingos para escuchar sobre bendiciones, pero no está preparado para afrontar los días de lucha de lunes a sábado. Como en los tiempos de Israel, se ha levantado una generación que no conoce el proceso de Dios, y sin ese conocimiento, el temor de Dios se desvanece. Cuando esto ocurre, la relación con Cristo y con la Iglesia se vuelve frágil y cualquier pequeña dificultad es suficiente para que abandonen la fe. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no queremos pasar ni por las aguas ni por el fuego? Hay cosas que no podemos aprender de Dios si no pasamos por el proceso, por la llama y por la llama y por el agua. Ese es el viaje a través del dolor. Si uno evita el viaje, evita a Dios. El Señor dijo en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por el fuego, no te quemarás.
No es posible conocer a Dios si se rehúye el dolor. Hay revelaciones de su gloria que solo pueden experimentarse en medio del sufrimiento. Evitar la tribulación es, en cierto modo, evitar a Dios. Muchas personas desean un Dios que solo ofrezca promesas, pero no aquel que lo sostiene en la crisis. Sin embargo, uno de los nombres de Dios es Jehová Chama, que significa el Señor está allí, es decir, presente en medio de los problemas, revelándose en la adversidad. La falsa teología que enseña que Dios evitará las crisis ha producido una generación de creyentes frágiles, incapaces de resistir la adversidad. Además, cuando atraviesan dificultades, también cargan con la culpa, preguntándose qué pecado cometieron para merecer tal aflicción. En algunas congregaciones, se ha enseñado que cualquier problema es consecuencia de haberle abierto puertas al enemigo, generando una mentalidad que busca desesperadamente una razón espiritual para todo padecimiento. Sin embargo, esta forma de pensar es peligrosa. No todo sufrimiento es un castigo divino, y no siempre hay un mensaje oculto detrás de cada enfermedad o tragedia. Atribuir cada adversidad a un juicio divino es incorrecto. De la misma manera, creer que la vida cristiana estará libre de sufrimientos es un error igualmente grave. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Pablo, en Romanos 8:18, afirmó, «Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera». En algunas culturas, especialmente en el mundo occidental, se ha propagado la idea de que la prosperidad material es la señal inequívoca de la bendición de Dios. En consecuencia, el dolor y la escasez son interpretados como una desaprobación divina. Y esa falsa teología de que Dios nos evita las crisis, esos mensajes de empoderamiento baratos, que lo que hacen es producir una generación de cristal que no es resiliente, que no aguanta, que no soporta, esas falacias hacen que quienes atraviesen el dolor, cuando les toque atravesar, además cargan con la culpa. ¿Qué hice? Yo fui criado en una congregación que se... Sin embargo, la Escritura muestra que Dios no prometió una vida exenta de dificultades, sino su presencia constante en medio de ellas. La verdadera fe no radica en evitar el sufrimiento, sino en confiar en que, a pesar de él, Dios sigue obrando en favor de aquellos que lo aman. Lo mismo ocurre con la sanidad. Se otorga mérito a quienes han sido sanados milagrosamente, se los muestra en televisión y se afirma que la sanidad está disponible para todos, solo es necesario reclamarla. No se subestima en ningún momento la maravilla de la sanidad divina. De hecho, una madre fue sanada milagrosamente de cáncer y Dios le concedió 40 años más de vida. Sin embargo, el énfasis moderno en la sanidad milagrosa tiene un efecto colateral, hace que aquellos que no son sanados se sientan como si Dios los hubiera pasado por alto o no los amara tanto como a quienes sí recibieron la sanidad. En una noche de milagros, quien arroja las muletas se lleva todos los aplausos. Pero, ¿cuántos regresan a sus hogares en sillas de ruedas preguntándose con pesar por qué su fe no fue suficiente? Muchas personas han asistido a estas noches de milagros estando enfermas y han regresado en la misma condición, o incluso peor, porque han tomado frío. Entonces surgen preguntas como, ¿Dios me ama menos? ¿Me falta fe? Y con estas preguntas llegan las cargas de culpa. Si alguien no proclama, no decreta o no realiza un pacto, se dice que su fe es insuficiente. Además, algunas veces, se pide una contribución económica, lo que genera mayor angustia. Se olvida que todos los seres humanos envejecen y que el deterioro del cuerpo es parte del proceso natural. Con el tiempo, los ojos necesitan lentes, los huesos se fracturan con mayor facilidad, los dientes deben ser reemplazados, la próstata se agranda y la menopausia llega sin importar el estilo de vida que se haya llevado. La vejez es simplemente la suma de un cuerpo que se va deteriorando debido a la caída en el huerto. Entonces surgen las preguntas, ¿por qué esta persona tiene una enfermedad senil? ¿Por qué desarrolla Alzheimer? Se cuestiona por qué ciertas enfermedades afectan a las personas cuando, en realidad, el cuerpo humano está en constante deterioro desde el día del nacimiento. El apóstol Pablo afirmó que la vida es una leve tribulación momentánea. A pesar de esto, muchos cristianos creen que la fe debería equiparlos con una protección especial contra las enfermedades y el sufrimiento. Sin embargo, esto impediría que se identificaran con el mundo y desarrollaran empatía. Incluso, Dios no le permitió este tipo de protección a su propio Hijo. Por lo tanto,
Sostener la idea de que convertirse en cristiano garantiza salud y prosperidad es un engaño. Si en una congregación se enseña que seguir a Dios garantiza estos beneficios, si estás en una congregación, esto lo digo a los que miran, donde te garantizan que tendrás salud, prosperidad y tirar bien, te están timando. Eso es Amway, Herbalife, no es la Biblia. Es una falacia, una herejía absoluta. se está engañando a las personas. ¿Queremos estar sanos? Sí. Por supuesto, todos desean estar sanos y la Biblia dice que por sus llagas fuimos curados. Pero si, por alguna razón, el cuerpo permanece frágil, la actitud debe ser la de alegrarse en el Señor, sin condicionar la felicidad a la salud o la prosperidad. Muchos consideran que el dolor es injusto, pero ¿qué dolor es justo? A menudo, se buscan explicaciones para los desastres naturales y se dice que ocurren como castigo divino. Sin embargo, esta manera de pensar categoriza el sufrimiento como justo para algunos e injusto para otros, lo cual no es la manera en que Dios opera. Si el mundo funcionara con una justicia inmediata, donde cada pecado fuera castigado al instante y cada buena acción recompensada de inmediato, las personas actuarían motivadas solo por el beneficio y no por amor genuino. Un mundo donde cada acto tuviera una consecuencia instantánea eliminaría la libertad y, con ella, el amor real. Si alguien ayudara a los necesitados solo porque sabe que recibirá una recompensa financiera inmediata, su bondad estaría motivada por el egoísmo. Dios busca un amor incondicional, no un amor basado en lo que se puede obtener a cambio. En un mundo donde cada pecado se castigara de inmediato y cada acción correcta se recompensara instantáneamente, las personas serían como animales entrenados en lugar de hijos libres. Dios quiere hijos que lo elijan diariamente, incluso cuando esa elección implique dolor. No busca que las personas lo sigan solo porque esperan recibir prosperidad o salud. Satanás acusó a Job ante Dios, diciendo que lo seguía solo porque era próspero. Entonces, Dios permitió que Job pasara por pruebas para demostrar que su amor por él era genuino. El dolor es un maestro poderoso, un faro que indica los peligros y una herramienta que Dios usa para moldear a sus hijos. No es fácil de aceptar, pero a menudo, es a través del sufrimiento que se produce el crecimiento. Un psicólogo afirmó que las personas cambian cuando el dolor de permanecer igual es mayor que el dolor del cambio. Desde la infancia, Dios otorga mecanismos de defensa para sobrellevar el dolor, como la negación. Sin embargo, al llegar a la adultez, es necesario enfrentar la realidad y sanar. La negación del dolor no es vivir en victoria, sino simplemente evadir la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El dolor revela áreas de la vida que necesitan sanación y permite reordenar prioridades. Cuando alguien enfrenta una situación de salud grave, los pequeños problemas cotidianos pierden importancia. En esos momentos, lo material deja de ser prioritario y el sufrimiento se convierte en una forma de aprender y crecer. El dolor no puede ser ignorado ni negado. Es una realidad que forma parte del camino de la vida y es a través de él que muchas veces se encuentra la verdad. Ahora, una persona enferma no es menos espiritual. Porque la fe cristiana no nos equipa mágicamente con un traje especial sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la Dios se tierra. presentó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, sin decir simplemente el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Con esto, mostró que es el mismo Dios, aunque su trato con cada persona sea diferente. Él conoce las limitaciones y debilidades de cada uno. Recientemente, alguien expresó que ninguna explicación podría disminuir su dolor, y es cierto. De hecho, si se quiere entender en qué área Dios usará a alguien, es necesario prestar atención al propio dolor. Aquello que hiere profundamente puede convertirse en una lección de empatía. Solo se puede ayudar y escuchar sin juzgar cuando se ha pasado por una situación similar. Si alguien nunca ha sufrido la pérdida de un hijo, no debería minimizar el dolor de una madre que ha vivido esa tragedia. De lo contrario, se corre el riesgo de parecer insensible o torpe. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra, sufrido y muerto, no elimina el sufrimiento de la humanidad, pero demuestra que Dios no se mantuvo indiferente. Se hizo hombre, experimentó el dolor y no permaneció al margen. Lloró por la muerte de Lázaro, tocó la piel de los leprosos, sintió las lágrimas de la mujer pecadora, escuchó el clamor de los hambrientos y respondió a las súplicas de una madre angustiada. No evitó el dolor, no huyó de él, ni vivió aislado del sufrimiento humano. Incluso en su propia agonía,
Pidió 3 veces si había otra forma de enfrentar la cruz, pero no la había. En ese momento, sintió el abandono que muchos experimentan y clamó: «Padre, ¿por qué me has desamparado?». Dios no ofreció solo palabras o doctrinas sobre el sufrimiento, sino que se dio a sí mismo. La historia de Jesús promete cambio. Él entiende el dolor humano y el escritor de Hebreos afirma que no se trata de un sumo sacerdote incapaz de comprender las debilidades y aflicciones de la gente, sino de uno que sufrió y fue tentado en todo. Es un Dios empático, que llora con quienes lloran. En momentos de angustia, las lágrimas de las personas se transforman en las suyas propias. Cuando la vida presenta desafíos, como un diagnóstico difícil, la pérdida de un ser querido o la desintegración de un matrimonio, se presentan 2 opciones: dejarse derribar o mantenerse firme en las promesas de Dios. Se puede sucumbir al miedo, la culpa o el enojo, o se puede resistir con fe, confiando en que todo está en sus manos. Es fundamental recordar que Jesús no sigue clavado en la cruz, lo único que quedó allí fueron los pecados de la humanidad. El salmista David expresó en el Salmo 51, «Atiendes mis palabras, Señor, toma en cuenta mis gemidos». Gemidos. Un gemido, ¿saben cómo es? Cuando duele tanto que... hondo, profundo, que es la respuesta fisiológica de la angustia. Suspiramos o gemimos cuando ya no tenemos nada que decir. Un Y según gemido David, es la no respuesta solo es una natural señal de ante el dolor intenso, cuando ya no hay palabras para expresar el sufrimiento. Dios escucha esos gemidos como si fueran oraciones y el Espíritu Santo intercede de la misma manera. Así sobrevivió Job a su noche oscura, David a su desierto y Pablo y Silas en la cárcel. Dios está presente en el proceso, no solo en la promesa. Si la adoración de alguien depende únicamente de lo bien que le va, entonces no está adorando a Dios, sino a su propia comodidad. La verdadera adoración se da incluso en medio del dolor. Para quienes atraviesan tiempos difíciles, ya sea por la incertidumbre de un resultado médico, el temor ante un problema de salud o el deterioro del cuerpo con el tiempo, es importante recordar que el sufrimiento puede llevar al crecimiento. La muerte es parte de la vida, pero en el cielo no habrá más dolor. Filipenses 3:21 afirma que Cristo transformará el cuerpo mortal en uno glorioso, semejante al suyo. Si la sanidad no llega en la tierra, llegará en la eternidad. Las ciudades están llenas de monumentos a héroes, poetas y figuras históricas, pero en Enterprise, Alabama, hay un monumento único, una estatua dedicada al gorgojo del algodón, un insecto que destruyó cosechas enteras en el siglo pasado. En lugar de lamentar la pérdida, los habitantes encontraron una solución al sembrar maní, lo que trajo prosperidad a la región. En agradecimiento, erigieron un monumento al insecto que los obligó a cambiar y crecer. De manera similar, cada persona puede levantar un monumento simbólico a su propio dolor. Aquellos momentos de sufrimiento que parecieron devastadores pueden haber llevado al crecimiento y a una mayor empatía. Como los ciudadanos de Enterprise agradecieron al gorgojo, cada persona puede agradecer sus propios desafíos, entendiendo que incluso en el dolor Dios está presente. Es momento de alabar al Señor, reconociendo que, a pesar de todo, Él sigue siendo soberano. Que podrían sonar incorrectas en una capilla, en una sinagoga o en un templo evangélico. Solo hay que decir, no aguanto más, no puedo más. Pero ahora se comprende que este dolor producirá un peso de gloria y enseñará lecciones que de otro modo no se hubieran aprendido. Se llora delante del Señor y se le dice, Señor, aquí estoy, aquí va mi corazón. No queda nada, pero si puedes hacer algo con esta nada, yo te estaría agradecido. Está bien si no cambias las circunstancias, solo ayúdame a verte en medio de la tempestad, a sentir que nuestra relación no se ha debilitado ni quebrantado. Hoy queremos irnos de aquí con la certeza de tu amor. Sí, lo sabemos, siempre lo dices, pero sería hermoso sentirse más cerca de ti que nunca. Esta enfermedad no significa que ames menos ni que falte fe, tampoco que haya habido algún error o falla que no te agradó. Ni la escasez económica, ni la familia disfuncional son pruebas de tu ausencia. Somos de los pocos privilegiados que no pertenecen a esta generación de cristal, que solo busca las promesas como si fueras una galleta de la fortuna. Somos de los que valoran el proceso, de los que ven al Señor en medio del proceso. Se debe mirar al Señor en la tormenta. Cuando se pase por las aguas, no se será arrastrado. Cuando se pase por el fuego, no se quemará ni la llama arderá en contra.
Pero no se puede pedir que el horno sea apagado, como en el caso de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Se pasará por el horno, y el Señor caminará en medio del fuego. Y allí, en ese momento, se verá su gloria. Lo que se atraviesa no es consecuencia de pecados, ni propios ni heredados. Es para la gloria de Dios y tiene un propósito a futuro. Se bendice a los que sufren, a los que sienten dolor, porque el propósito trae revelación, confirma y lleva a un nivel diferente. Nunca se intenta incomodar a nadie, pero si hay alguien que siente en su corazón abrazar a quien tiene al lado, que lo haga. No es cuestión de dar consejos o recitar versículos, sino de acompañar en el proceso del dolor, de entender por qué se ha pasado por esa misma estación en la vida. No temas, pequeña manada. No temas, pequeño. No tengas miedo. Se conocerá la verdad, y la verdad traerá libertad. Y por eso, ahora se siente esa sensación de libertad, más fuerte que arrojar muletas. Posiblemente, esta sea la mañana de los milagros más grandes que hayan ocurrido, porque las cadenas se rompen, las cautividades se deshacen, los sistemas de creencias se desploman. Y el Señor confirma, nunca te he dejado, nunca te he soltado la mano, nunca me he rendido contigo. No lo hice por tus pecados, ni por tus errores, ni por tus equivocaciones. Yo no me he rendido contigo. Te cercaré con espinos, dice la Escritura. Y cuando se sientan los espinos, se dirá, mejor volveré a casa con mi amado, porque allí no me faltaba el sustento, ni el pan, ni el cariño. Hay muchos que hoy están entre espinos. Y el mensaje de Dios es claro, te amo demasiado como para dejarte perder, para dejarte alejar. He puesto muros y paredes que no podrás atravesar, porque no quiero que te alejes. Aún en medio del dolor, quiero que sepas que estás en un ambiente controlado. Crees que te apartaste de mí, pero yo te tengo controlado, dice el Señor. La vida duele, las aflicciones duelen. Bienvenido a la vida real. 3:21. Cristo tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Somos sanados ahora, es hermoso. Pero si no, seremos sanados en el cielo. ¿Estamos agradecidos por eso, sí o no? Si nos espera el cielo, ¿de qué podemos quejarnos? Tenemos un médico.